Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que, la verdad, nos ha conmovido a muchos. Hablaremos de Ander Zell, una figura que admiramos por su talento y su carisma, y de unas declaraciones que parecen haber tocado una fibra muy sensible en ella. Sí, estamos hablando de ese momento en el que Ander Zell, según los rumores y las noticias que han circulado, rompió en llanto ante la idea de no poder dejar a Kerem. Un título impactante, lo sé, y por eso vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras, qué puede estar sintiendo nuestra querida Ande y qué implicaciones tiene esto para su vida personal y profesional. Antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos y emotivos, quiero pedirles un favor enorme, algo que realmente nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, nos impulsa a seguir creando y se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si ya son parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar con la carne del asunto. Como les decía, el título es bastante dramático y, sinceramente, captura la esencia de la noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Cuando escuchamos o leemos algo así, nuestra primera reacción es, por supuesto, la curiosidad, pero también una dosis de empatía. Porque al final, Ander Zell, a pesar de ser una estrella mundialmente reconocida, es una persona, con sus emociones, sus miedos y sus alegrías. Y si ella ha llegado a un punto de quebrarse en llanto, es porque algo realmente importante está sucediendo en su vida. La información que ha salido a la luz principalmente a través de fuentes cercanas, de algunas revistas de espectáculos turcas y, por supuesto, de la reacción en las redes sociales, sugiere que la actriz se encontraría en una situación personal delicada. Se habla de una posible ruptura o, al menos, de una crisis importante en su relación con Kerem Bürsin. Y aquí es donde entra el detalle del llanto. La frase "no puedo dejar a Kerem" no es solo un título llamativo, es la expresión de un sentimiento profundo, de una conexión que parece ser mucho más fuerte de lo que imaginábamos o de lo que se dejaba entrever públicamente. Sabemos que la relación entre Ande y Kerem ha sido una de las parejas más seguidas y queridas en el mundo del entretenimiento turco, e incluso a nivel internacional. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable, y esa chispa traspasó la pantalla para convertirse en una relación real que capturó la atención de millones de fans. Sus seguidores los han bautizado como Ande Kerem, y los han apoyado incondicionalmente, deseando siempre lo mejor para ellos. Han compartido momentos íntimos y románticos en sus redes sociales, lo que ha alimentado aún más la admiración y el cariño del público. Sus viajes, sus celebraciones, sus expresiones de amor mutuo, todo ha sido documentado y celebrado por sus fans. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo enfrentan presiones únicas. La constante exposición pública, los rumores, las agendas apretadas, las giras de prensa, todo puede pasar factura. Y es posible que la relación de Ande y Kerem no haya sido inmune a estas presiones. Los rumores de una posible separación han estado circulando desde hace un tiempo, alimentados por la ausencia de publicaciones conjuntas o por ciertos comentarios crípticos en las redes. Y ahora, con esta noticia del llanto de Ande, parece que esos rumores podrían tener una base más sólida de lo que pensábamos. ¿Qué significa exactamente que Ander Zell no pueda dejar a Kerem? Podemos interpretarlo de varias maneras. Por un lado, podría ser la expresión de un amor muy profundo, de una conexión emocional tan fuerte que la idea de perder a Kerem le resulta insoportable. Tal vez sienta que Kerem es una parte fundamental de su vida, alguien que la apoya, la entiende y la hace feliz. En este sentido, el llanto sería una manifestación de dolor ante la posibilidad de una separación, un dolor que nace de un apego verdadero y significativo. Podría estar experimentando la angustia que se siente cuando se enfrenta a la perspectiva de perder a alguien que se ha convertido en un pilar fundamental en tu vida, alguien con quien has construido sueños y planes de futuro. Por otro lado, también podría haber un componente de dependencia emocional, aunque no queremos prejuzgar ni etiquetar. A veces, cuando una relación ha sido muy intensa y central en nuestras vidas, la idea de estar solos o de empezar de nuevo puede generar un miedo paralizante. El llanto podría ser también una manifestación de ese miedo,
de la incertidumbre ante el futuro sin la presencia de Kerem. Es normal sentirnos vulnerables cuando nuestra estabilidad emocional está ligada a otra persona, y la noticia podría reflejar esa vulnerabilidad en un momento de crisis. Es importante recordar que Hande Erçel es una persona muy resiliente. Hemos visto cómo ha superado obstáculos en su vida personal y profesional. Su fuerza y determinación son admirables. Sin embargo, incluso las personas más fuertes tienen sus momentos de fragilidad, y este llanto podría ser precisamente eso, un desahogo necesario ante una situación que la está afectando profundamente. Tal vez ha estado intentando mantener una fachada de fortaleza, pero la presión de la situación ha sido demasiado y ha cedido ante la emoción. La forma en que se ha dado a conocer esta noticia también es relevante. Si proviene de fuentes cercanas o de medios con buena reputación, es más probable que haya algo de verdad en ella. Las redes sociales, por supuesto, han explotado con especulaciones y teorías. Algunos fans están comprensiblemente tristes y preocupados, mientras que otros intentan mantener una postura de apoyo incondicional, independientemente de lo que suceda. La comunidad de seguidores de Hande y Kerem es muy activa, y cada pequeño detalle se analiza y se debate con gran intensidad. Ahora, ¿qué implicaciones podría tener esto para su carrera? Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía y tiene una base de fans global. Su vida personal siempre está bajo escrutinio, y cualquier noticia importante sobre sus relaciones puede tener un impacto en su imagen pública. Sin embargo, también es cierto que el público suele ser comprensivo con las figuras públicas cuando atraviesan momentos difíciles. De hecho, a veces la vulnerabilidad compartida puede generar una conexión aún más profunda con los fans, humanizando a la estrella y haciéndola más cercana. Podríamos especular sobre las razones detrás de esta posible crisis. ¿Son diferencias irreconciliables? ¿Presiones externas? ¿O simplemente una etapa difícil en cualquier relación? Sin tener la información completa y directa de Hande o Kerem, solo podemos basarnos en lo que se ha filtrado y en nuestras propias interpretaciones. Lo que sí podemos inferir es que esta situación la está afectando emocionalmente de manera significativa, al punto de romper en llanto. Piensen en la presión que debe sentir Hande. Por un lado, la necesidad de mantener una imagen pública fuerte y profesional. Por otro lado, la realidad de sus sentimientos y las dificultades que está enfrentando en su vida personal. Es un equilibrio muy difícil de mantener. Su dedicación a su trabajo es conocida, y es probable que esté tratando de lidiar con esta situación de la mejor manera posible, sin que interfiera demasiado en sus compromisos profesionales. Sin embargo, las emociones, cuando son tan intensas, son difíciles de controlar por completo. ¿Cómo reaccionan los fans ante este tipo de noticias? Generalmente hay una división. Algunos se vuelcan en apoyo incondicional, enviando mensajes de fuerza y ánimo. Otros, quizás más escépticos o críticos, especulan sobre las causas o incluso culpan a una de las partes. En este caso, dado el cariño que se le tiene a Hande, es muy probable que la mayoría de sus seguidores estén mostrando empatía y deseándole lo mejor. El hashtag #Hande Erçel o #Hande Kerem probablemente estará inundado de mensajes de apoyo. Es importante recordar que las relaciones son complejas y están en constante evolución. Lo que hoy parece insuperable, mañana puede resolverse. O tal vez, como sugiere el título, la idea de una separación es simplemente demasiado dolorosa en este momento. Sea cual sea la situación real, este llanto de Hande Erçel nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay una persona con sus propias luchas emocionales. Y eso, en mi opinión, la hace aún más admirable. La noticia de que Hande Erçel rompe en llanto porque no puede dejar a Kerem nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la dependencia y la vulnerabilidad en el ojo público. Es un recordatorio de que a pesar de las cámaras y los flashes, las celebridades también sienten, sufren y aman como cualquier otro ser humano. Su conexión con Kerem parece ser profunda y significativa, y la idea de perderla le está causando un dolor considerable. Esperemos que sea cual sea el camino que decidan tomar, Hande y Kerem encuentren la paz y la felicidad. Y si Hande necesita desahogarse y llorar, es su derecho y su necesidad. En resumen, hemos explorado la noticia impactante de que Hande Erçel ha roto en llanto ante la perspectiva de no poder dejar a Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esta declaración, desde un amor profundo hasta el miedo a la pérdida y la dependencia emocional. Hemos considerado las presiones que enfrentan las relaciones de las figuras públicas y cómo esta noticia
ría afectar su imagen. Y sobre todo hemos recordado la humanidad detrás de la estrella, reconociendo su derecho a sentir y expresar sus emociones. Es una situación delicada que esperamos se resuelva de la mejor manera posible para ella. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya parecido interesante y les haya dado algo en qué pensar. Quiero agradecerles de corazón por haber dedicado su tiempo a ver esto hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué opinan de la situación de Hande y Kerem? ¿Creen que es una señal de un amor muy fuerte o hay algo más detrás? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus reflexiones y me ayuda a crear contenido que les interese. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Eso nos motiva un montón a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que son fans de Hande Erçel o de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.